El Hijo del Hombre. Testimonio de un seguidor. Desde los días en que la profecía de los antiguos se susurraba entre los hombres, yo he sido testigo de maravillas y señales, de palabras que cambiaron corazones y de hechos que ningún hombre podría inventar. Nací en la tierra de Judea, donde la esperanza del Mesías se había convertido en una luz tenue que iluminaba las almas de los justos. He visto la llegada de aquel cuyo nombre se pronunciaría por siglos. Jesús, el Hijo del Hombre. Mi relato comienza en Belén, donde José y María llegaron desde Nazaret. La joven madre llevaba en su vientre la promesa de Dios, y aún así la humanidad de aquel nacimiento era evidente. No había lugar en la posada y en un humilde establo entre animales y paja, vino al mundo el Salvador. Observé la ternura de María, la reverencia de José, y el brillo de lo divino en aquel niño dormido. Los ángeles se aparecieron a los pastores en las colinas cercanas anunciando: Os traigo buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Hoy, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Conforme Jesús crecía, noté que no era un niño común. Su entendimiento de la Escritura, su capacidad de diálogo y la paz que irradiaba incluso en la infancia, revelaban que no era un hombre como los demás. En Jerusalén, cuando tenía 12 años, lo vi entre los maestros del templo, escuchando y haciendo preguntas que asombraban a todos los presentes. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme en los asuntos de mi Padre? Dijo con voz firme, y allí comprendí que su misión trascendía cualquier entendimiento humano. Pasaron los años, y Jesús comenzó su ministerio. Vi cómo fue bautizado por Juan en el río Jordán. Mientras descendía al agua, el cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió sobre él como paloma, y se oyó una voz del cielo: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Nunca olvidaré ese instante. La presencia de lo divino era palpable, y quienes estábamos allí, sentimos una reverencia que no se puede describir con palabras. Jesús comenzó a recorrer Galilea, predicando y enseñando. Vi cómo tocaba la vida de los hombres y mujeres que encontraba. Sanaba enfermos, daba vista a ciegos, escuchaba a los oprimidos y transformaba corazones endurecidos. Recuerdo a un hombre paralítico que fue bajado por el techo de una casa para acercarlo a Jesús. Al ver su fe, Jesús dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y en ese instante, el hombre se levantó, caminando, sanado no solo en su cuerpo sino en su alma. La multitud que presenció aquel milagro cayó de rodillas, temblando ante la presencia de lo divino entre nosotros. He sido testigo de cómo Jesús llamaba a sus discípulos, hombres sencillos, pescadores, recaudadores de impuestos, y les decía: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Su autoridad no provenía de la fuerza ni del miedo, sino de la verdad y del amor. Vi cómo Pedro, Andrés, Santiago, Juan y los demás abandonaban sus redes y sus hogares, y lo seguían con confianza absoluta, aún sin comprender del todo la magnitud de su misión. Entre milagros y enseñanzas, Jesús hablaba en parábolas, y aunque a veces nos confundían, cada palabra estaba llena de sabiduría divina. Recuerdo sus palabras sobre el buen samaritano, sobre el sembrador que dispersa semillas, y sobre el hijo pródigo. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, decía, y aunque muchos se sorprendían, quienes escuchábamos entendíamos que aquello cambiaba no solo la conducta, sino el corazón mismo. A medida que Jesús caminaba por Galilea, mi alma se llenaba de asombro ante cada milagro y enseñanza. Vi cómo alimentó a miles con solo 5 panes y 2 peces, y cómo todos comieron hasta saciarse, dejando además 12 cestas llenas de sobras. Dadles vosotros de comer, nos dijo. Y en ese acto comprendí que la provisión de Dios no tiene límites cuando se confía en Él. Recuerdo claramente la ocasión en que caminó sobre el agua en medio de una tormenta, mientras nosotros luchábamos con nuestras embarcaciones y el miedo nos atenazaba.
Lo vi acercarse con paso firme sobre las olas. Pedro, lleno de fe, intentó caminar hacia él, pero al ver el viento se llenó de duda y comenzó a hundirse. «Señor, sálvame», gritó, y Jesús extendió su mano, diciendo con voz serena: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Aquella lección quedó grabada en mi corazón. La fe en Dios supera cualquier tormenta. He sido testigo de su compasión sin límites. Vi cómo sanó a la hija de un líder judío que estaba al borde de la muerte. Cómo levantó a Lázaro de entre los muertos trayéndolo de nuevo a la vida después de 4 días en la tumba. Cómo tocaba a leprosos y enfermos incurables, y ellos quedaban limpios no solo en cuerpo sino en espíritu. Cada milagro confirmaba que estaba entre nosotros el Hijo del Hombre, enviado por el Padre. Pero también vi la oposición crecer. Los fariseos y escribas se llenaban de celos y temor ante su autoridad. Trataron de atraparlo en palabras, cuestionar sus actos y desprestigiar su enseñanza. Sin embargo, él los enfrentaba con sabiduría, citando las Escrituras y mostrando la verdad. El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Cada confrontación me hacía comprender que su camino sería difícil, que la luz que traía no siempre sería comprendida por los que aman la tradición más que la verdad. Sus palabras sobre el reino de Dios resonaban en todos los corazones dispuestos a escuchar. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Yo vi cómo estas enseñanzas transformaban a hombres y mujeres, dando esperanza a los humildes y despertando conciencia en los corazones endurecidos. Caminar con Jesús no era solo ver milagros, era presenciar el ejemplo vivo de amor y servicio. Lo vi lavar los pies de sus discípulos, mostrándonos que la grandeza reside en servir al prójimo. Si yo, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, nos dijo, y comprendí que la verdadera autoridad se ejerce con humildad. Durante su ministerio, también presencié cómo la multitud lo seguía por días y noches, ansiosa de escuchar su palabra y ser testigo de su poder. Pero él nunca buscó la fama ni los honores humanos, siempre dirigía nuestros corazones hacia Dios Padre. Cada parábola, cada milagro, cada enseñanza estaba destinada apenas a abrir nuestra visión del amor eterno y del propósito divino. Recuerdo particularmente su entrada triunfal en Jerusalén, montado en un burro, mientras la multitud aclamaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». Aquella multitud no entendía aún que la gloria de Dios no se mostraba con reinos terrenales, sino con sacrificio y amor. Y yo, observando, sentí en mi espíritu que el camino de Jesús sería de sufrimiento, pero también de redención para toda la humanidad. Los días en Jerusalén fueron intensos y solemnes. Vi cómo Jesús caminaba entre el pueblo y los templos, enseñando con autoridad y confrontando la hipocresía de quienes buscaban poder y reconocimiento. Sus palabras se volvían fuego en los corazones. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Vosotros no entráis, ni dejáis entrar a los que quieren». Su valentía no conocía límites, y cada acto suyo mostraba que la justicia y la verdad de Dios no pueden ser burladas. Sin embargo, la sombra del sufrimiento se acercaba. Vi cómo fue traicionado por uno de los nuestros, Judas Iscariote, con un beso que selló su destino. La multitud y los soldados lo arrestaron mientras él se entregaba con serenidad y obediencia al plan del Padre. En Getsemaní, oró con intenso fervor, sudando gotas de sangre. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Su humanidad y su obediencia absoluta a la voluntad divina me hicieron llorar de reverencia y dolor. A lo largo de su juicio, lo vi enfrentar la mentira, la burla y la violencia con dignidad y calma.
Fue golpeado, escarnecido, coronado con espinas, y aún así, no levantó su voz contra quienes lo herían. Sus palabras fueron de amor incluso hacia sus enemigos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquella escena me mostró la magnitud de su sacrificio y la profundidad de su misericordia. Camino al Gólgota, Jesús cargó la cruz que sería testigo de nuestra salvación. La multitud lo seguía, mezclada entre el dolor y la indiferencia. Y yo seguía junto a María, su madre, viendo cómo su hijo sufría. Cada paso era un acto de obediencia al Padre y un acto de amor por toda la humanidad. Cuando fue crucificado, sus palabras resonaron: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y allí, en la cruz, la tierra tembló, y el velo del templo se rasgó en dos, mostrando que el acceso a Dios estaba abierto a todos los hombres. Después de su muerte, el sepulcro fue sellado, y el luto cubrió a todos los que lo amábamos. Pero yo sabía, según sus palabras, que la muerte no podría retenerlo. Y en el tercer día, como había prometido, el milagro ocurrió. La piedra del sepulcro fue removida, y el ángel anunció: No está aquí, ha resucitado, como dijo. Vi a Jesús aparecer entre nosotros, vivo, glorioso, y entendí que todo sufrimiento, todo dolor, todo sacrificio, había cumplido la promesa del Padre. Su resurrección nos llenó de alegría y de fe renovada. Lo vi instruirnos, asegurando que el Espíritu Santo vendría para guiarnos, y que nuestra misión sería llevar la palabra y el amor de Dios a todas las naciones. Cada uno de nosotros, discípulos y seguidores, fuimos transformados por su presencia, testigos de la victoria sobre la muerte y la promesa eterna de salvación. Ahora, mientras relato estas cosas, siento que mi corazón arde con el recuerdo de su vida. He visto al Hijo del Hombre nacer, vivir entre nosotros, enseñar con sabiduría, realizar milagros, sufrir y morir, y finalmente, resucitar. Todo lo que soy y todo lo que he presenciado es testimonio de que Dios cumplió su promesa, que el Salvador vino al mundo para redimir a la humanidad, y que su amor y su luz jamás serán extinguidos. Que quienes lean o escuchen estas palabras comprendan la magnitud de lo que ocurrió. Un hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, caminó entre nosotros y nos mostró el camino hacia el Padre. Su vida, sus palabras y sus sacrificios son eternos. Y quienes lo siguen con fe, encontrarán en Él la vida y la esperanza que el mundo no puede arrebatar. Ahora, mientras contemplo todo lo que he visto y oído, mi alma no puede contener la reverencia ante la grandeza de aquel que fue, es y será siempre el Hijo del Hombre. Cada palabra que pronunció, cada milagro que realizó, cada gesto de compasión y cada sacrificio, permanecen grabados en mi memoria como un faro que ilumina la vida de todos los que creen. He visto el miedo transformarse en valor, la desesperanza en fe y la oscuridad en luz, simplemente por la presencia de Jesús entre nosotros. Su vida no fue una historia más. Fue la manifestación del amor divino, la encarnación de la promesa de Dios hecha carne, la prueba viva de que el reino de los cielos no es una idea lejana, sino una realidad accesible para todo aquel que se humilla y confía en Él. Recordar su nacimiento me llena de asombro ante la humildad de Dios. Observar su ministerio me enseña la fuerza del amor y la paciencia. Contemplar su pasión y muerte me revela la profundidad del perdón. Y presenciar su resurrección me asegura que nada puede vencer al Hijo del Hombre. Por todo esto, declaro ante todos: su camino es verdadero, su palabra es eterna, y su sacrificio nos ofrece vida que no termina. Que quienes lean estas líneas comprendan que Jesús no es solo historia, sino vida, no solo enseñanza, sino guía, no solo milagro, sino esperanza eterna. Y yo, testigo de todos sus días, les dejo este relato para que su luz nunca se apague, para que la fe florezca en corazones sinceros, y para que el mundo recuerde que el Hijo del Hombre
Vino para dar la vida y la plenitud a todos los que creen. Este es mi testimonio, fiel y sincero. He visto al Salvador, lo he escuchado, lo he seguido, y puedo declarar que todo lo que nos prometió se cumplirá. Que su nombre sea glorificado por siempre, y que su camino de amor y verdad guíe a cada generación que anhele acercarse a Dios. Así concluye mi relato, no como un simple relato de hechos, sino como un testimonio del poder del amor divino manifestado en Jesús. Que todo aquel que lo lea sienta, como yo sentí, la paz, la esperanza y la transformación que solo el Hijo del Hombre puede traer.